es que equipos de la colonia, a medida que se vayan pudiendo cerrar salas en la colonia de Oliveros, algunos equipos, algunos profesionales se vayan sumando al centro territorial y se conforme un equipo técnico ahí, ¿no? Bueno, que acompañe también el equipo que ya está, más la residencia. Ok. Perdón, Sì, y una cosita más, Sofi. Y además, lo que también dice el proyecto es que los equipos matriciales que hoy ya están en el territorio van a estar referenciados también en el centro territorial, más allá de que no atiendan allí, digamos, ¿no? Pero formarán parte en todo caso del equipo más ampliado y seguirán trabajando en los centros de salud donde ya trabajan. Ok. No, sì, in pratica queste equip che per ora sono ancora alla colonia, quando verranno smantellati da lì, si pensa di spostarli direttamente sul territorio, quindi poi il centro diurno avrà a disposizione tutte queste professioni che per ora sono alla colonia. E in più ci sono queste equip matriciales che per ora, cioè che esistono già e verranno messi come referenti dei centri diurni, anche se poi di fatto non lavoreranno fissi lì. Ok. A proposito dell'equipe, una cosa che notavamo è che da progetto ci sono poche persone in turno nello stesso momento. Non ricordo se 6 o 7. E quindi volevamo sottolineare l'importanza che anche se ci sono diversi gruppi di lavoro, ad esempio i diversi gruppi che sono in turno in ciascun momento, ci sembra fondamentale prevedere dei momenti di riunione di equip che coinvolgano tutte le persone che lavorano in quel posto. Lo que Luca dice es que lo que ellos estaban viendo del proyecto es que hay pocas personas por turno, son 6 o 7, y que, bueno, más allá de que haya diversos grupos de trabajo, lo que ellos señalan es que es fundamental que todos los trabajadores puedan como estar en el mismo momento en las reuniones de equipo. Esatto, così che... Questa cosa, aggiungo una cosa di chiarezza. Voi avete un'equipe diurna di 3 professionisti, quindi immagino psichiatri o psicologi, più un infermiere e 2 operatori sanitari. Non so come siete organizzati per quanto riguarda la normativa e che cosa fanno le varie figure professionali. Per noi, per esempio, avere un infermiere solo nell'equipe significa che fare l'attività domiciliare, se l'attività domiciliare implica, per esempio, di consegnare dei farmaci o dare dei farmaci, la deve fare lo stesso, però dovrebbe assistere le persone che sono ospiti nella struttura. Però questo non so come siete organizzati voi in Argentina, e se invece quando voi scrivete operatore si intende comunque un operatore che può fare queste cose. Lo dico perché 6 operatori di per sé vanno bene, ma dipende come sono configurati questi operatori. In una struttura che ha anche dei posti letto, cioè dove ci sono delle persone ospiti sulle 24 ore, c'è bisogno anche di avere una presenza assistenziale. E questa presenza assistenziale di solito è di natura infermieristica, di solito. Poi, detto questo, una cosa che a me interessava molto era capire bene un aspetto. Voi a un certo punto dite: immaginiamo questo progetto sperimentale come dedicato ad alcune situazioni complesse che vengono o dall'ospedale monovalente o
dall'ospedale generale per dimetterle prima, perché erano state acute e vogliamo dimetterle prima, ma immaginiamo che la maggior parte delle persone comunque sarà seguita dai servizi sanitari che ci sono già. Ho capito giusto? Ok. Questo, restringere così il campo delle persone che sono affidate al servizio, mi sembra una scelta buona, almeno nella fase iniziale, perché vi permette di puntare chiaramente sul ridurre il ricorso all'ospedale, perché vi concentrate molto su questo. Ho capito giusto la filosofia? Si quieres esperamos y hacemos la traducción para que no se vayan perdiendo el hilo. Alessandro lo que plantea primero es en relación al equipo, que venía un poco en la línea de lo que Luca planteaba, que bueno, con 2 operadores, un enfermero, un psiquiatra, un psicólogo, más o menos como el equipo que habíamos planteado, le parece que está bien. Lo que él pone un poco en cuestión es en realidad que son pocos enfermeros, porque como ellos se organizan, digamos, el enfermero tiene varias tareas, como por ejemplo, él decía, bueno, si va a haber gente internada en el centro de salud mental, ¿quién va a quedar como a cargo de esas personas mientras el resto del equipo hace la visita domiciliaria y las otras actividades? Porque bueno, el enfermero también tendría que dar la medicación, tendría que ahí no me entiendo mi propia letra. No, bueno, dar la medicación y atender a las personas que están internadas y algunas otras actividades, por ejemplo, también las visitas domiciliarias, entonces parecen pocos enfermeros. Eso habría que reevaluarlo o ellos toman la figura del enfermero, esas actividades, las funciones las toma el enfermero, a lo mejor se podrían pensar en otra, que sea otro profesional el que las lleve a cabo. Y lo segundo que Alessandro planteaba era entender un poco cómo va a estar organizado el trabajo en relación a quienes van a tomar las situaciones, porque bueno, ellos en el escrito entienden que para las situaciones complejas, o sea, el Centro de Salud Mental Territorial va a tomar las situaciones complejas que vengan desde el monovalente o desde el Hospital General, pero que estas situaciones en realidad van a estar seguidas por los equipos de centros de salud, ¿no? Eso era lo que Alessandro quería terminar de entender, esa su pregunta. ¿Querés continuar, Alessandro, o empezamos a responder esta No, rispondiamo, poi... Bueno, intento, súmenme el resto. Sí, es como muy diverso todo lo que llegaría a ese centro territorial. Quizás es importante la pregunta para revisar o recortar. En un principio, si son situaciones que llegan de un monovalente, no van a ser todas las del monovalente, sino aquellas que el monovalente no logró conformar un equipo en un centro de salud para que lo atienda a ese usuario o un lugar adecuado donde vivir. Pero cree que está en transición porque puede encontrarse un lugar o puede gestionarse alguna estrategia habitacional a la vez que algo que tenga que ver con lo laboral, ¿no? Entonces, en ese caso, quedaría tomado por el centro territorial, ¿no? Pero es muy importante la pregunta, porque es importante recortar qué situaciones. Lo mismo en relación a un general. Quizás el hospital general deriva cuando el usuario ya está compensado, el hospital general, pero aún no puede volver a su hogar, porque hay situaciones adversas para volver a su hogar. Entonces, ese plazo, ese tiempo para trabajar con esa familia o esos convivientes, o ese centro de salud, o los equipos que estén atendiéndolo, ahí quedaría un equipo que lo estaría tomando, siempre con intención a que ese usuario que ingresa al centro territorial luego sea tomado por los equipos de los centros de salud
y por los equipos matriciales. La idea es que no llegue directamente al centro de salud, porque en este momento los compañeros y las compañeras de los centros de salud no dan abasto con la demanda, mucho menos cuando se tratan de descompensaciones subjetivas, ¿no? Entonces, para justamente ser de ayuda, de soporte a estos equipos de atención primaria, para que cuando llegue la situación, llegue con una estrategia más armada, más sólida. A ver, Sabri, ¿qué tenés para sumar? A ver, Sí, yo creo... Tener un segundo, porfis, porque hablaste rapidísimo y me perdí un montón de cosas. No sé si... Yo, la verdad... Giselle, vos me podés ayudar un poco porque in pratica cioè, la situazione è che ci sono situazioni, casi che tipo dal monovalente verranno spostati, cioè c'è l'intenzione di spostarli ai centri, e magari le situazioni un po' più particolari che le equip non sono riuscite a gestire nell'ospedale. E tra l'altro questi centri servono, l'intenzione è quella che servano come fase intermediaria prima che le persone possano tornare nel territorio, quando magari ancora non sono pronte per tornare nel loro territorio. Però sì, no, dopo mi mancano dei pezzi. Lo que decía Alejandro, de que le parecía bien este recorte que empezamos a plantear de cuáles son las personas que van a ser atendidas en el centro de salud mental. Él decía que le parecía bien este recorte, y lo que Florencia agregaba era como un recorte más para seguir pensando, bueno, no solo las personas externadas de la colonia de Oliveros que tengan dirección en el área de referencia, sino las personas que no cuenten con un equipo de referencia en el centro de salud que le corresponde. No son todas, son solo las que no encuentran un equipo de referencia en APS a la hora de externar. Después, de las personas que están cursando una internación en un hospital general, no es que todas van a pasar a estar alojadas o a ser recibidas en el centro territorial, sino solo aquellos que, por distintos motivos, no pueden volver inmediatamente a su casa, a su territorio, a su lugar de referencia. No sé si se entiende, es como un intento de especificar más todavía la población che in principio estaría a cargo. Ah, ok, sì, quindi è quasi una cosa in pratica molto specifica su chi andrà in questi centri. Okay. Sì, non tutti, solo alcuni che sono in determinate condizioni. Ok. Sarebbe l'obiettivo sempre che le persone, sì, l'equipe che fa la presa in carico di queste persone sia il dell'equipo di assistenza sanitaria sul territorio, diciamo. No sé si puedo agregar algo, Flor. ¿Se escucha? Perdón, había una pregunta de Sabrina, ¿no? ¿La tomamos? Sí, me parece que sí. Primero Sabri y después Vero agregar tu comentario. Interesante lo que pregunta. Sabrina dice que no puede hablar. ¿Quieren que les lea la pregunta? Respecto del escrito, la población destinataria serían las personas de la zona y de las personas internadas de los monovalentes que se referencian a esa zona, porque si no, el término territorial sería otra cosa, sería más intermedio, dice Sabrina. ¿Se puede traducir esa pregunta, chicas? Perdón, yo estoy ¿se escucha? ¿Se escucha? Ah, bien, Sabri, dale. Estoy en un bar porque me vine a un bar para poder estar. No, mi pregunta tiene que ver con esto, con la población. Un poco Flor lo contestó, pero a mí me hacía un poco de ruido lo territorial, tal vez pensando en la lógica que tiene en Italia, en relación a que es población de la zona.
toda la población que se atiende, un poco lo que veíamos en los otros encuentros. Acá me parece que lo de territorial me parece un poco forzado, me parece que sería en todo caso más intermedio, porque estamos pensando en mucha población que no es de la zona donde estaría este centro, sino que es que no tienen un equipo de referencia. De hecho, no sé si hay un estudio respecto de todas las personas que están en los monovalentes que sean de esa zona, creo que no. Entonces, me parece que sí, con una lógica de comunitaria, con una lógica, pero en realidad territorial. Porque nosotros, digamos, todo ese trabajo que se hizo de ver cuáles son las otras instituciones de la zona y todo eso, para las personas que no son de esa zona, no tendría mucho efecto. O sí, tal vez de una manera más intermedia. Tendría el efecto de pensar en algo intermedio, pero después tendríamos que pensar que esa persona, si es de barrio, zona sur de Rosario, o de Villa Gobernador Galvez, o de la zona donde estoy yo, hay que pensar otro territorio. Es que en realidad este proyecto es recortando la zona norte. Después en teoría, si esto funciona, se abriría en otro centro de salud mental en las distintas zonas. Pero ahí te debería ser bien específico que la gente que se pensaría en la externación tendría que ser solamente de esa zona. El criterio, por ejemplo, de esa zona. Claro, esa era la pregunta. Claro, en el escrito está puesto así, digamos, que es solo zona norte, la gente que está en el monovalente, que esté que pertenece a esa zona, digamos, que porque tenía su domicilio previo ahí o porque tiene familia ahí, digamos. Aplica el término territorial en ese sentido, porque es para la gente que vive ahí, digamos. Lo que de pasa todas es que maneras, debería haber un centro territorial por distrito mínimamente. No, incluso más, o sea, en realidad debería haber un centro territorial cerquita a cada centro de salud. Si pensamos en el modelo de Italia, que tiene hasta 60.000 usuarios de referencia, cada centro de salud cada centro de salud tiene esa población de referencia. Algunos un poco más, algunos un poco menos, digamos, pero más o menos los centros de salud solamente tienen una población que va entre 50 y 80.000 personas. Entonces debería haber un centro territorial pegado a cada centro de salud. Para eso, bueno, van a pasar muchísimos años. Por eso la idea era empezar a trazar algunas pruebas, pilotos, que por lo menos vayan recortando, al menos al modo de distrito. Es cierto que lo territorial queda forzado, pero bueno, al recortar por la zona norte, de alguna manera vamos empezando a emplazar. A futuro la idea sería que haya uno por distrito, lo mismo en relación a cada región de Santa Fe, ¿no? De la ciudad de Santa Fe, ¿no? La idea es poder ir emplazando, en principio, trazando líneas más amplias. Después se irán haciendo... Y otra cosita más, Sabri, que tiene que ver con lo que vos preguntaste, sí estamos haciendo un relevamiento de los usuarios que están actualmente internados en los monovalentes, en los dos, cuáles de ellos pertenecen a esa zona. Eso lo stiamo haciendo. Io, tra l'altro, su questo voglio anche dire una cosa come contributo, parlare anche nella tradizione italiana, i centri di salute mentale oggi sono centri territoriali perché rispondono a zone precise di popolazione. Ma in Italia non c'è più da svuotare l'ospedale monovalente, perché l'ospedale monovalente non esiste più. Voi avete contemporaneamente da fare due cose, cioè da un lato cominciare a svuotare l'ospedale monovalente e rimandare le persone a casa, come nei programmi che per esempio ci sono stati in Brasile, per citare un altro paese che ha avuto un problema simile. Dall'altro creare dei servizi di salute mentale in grado di occuparsi delle persone nei territori senza portarle via come si fa adesso quando si porta via una persona di casa e la si porta nell'ospedale monovalente. Ci sarà una fase transitoria in cui entrambe queste cose devono essere fatte e quindi la risposta di dire noi cerchiamo di costruire un posto, sperimentiamo un posto dove facciamo entrambe le cose, credo che sia una strada buona,
Perché è una strada buona? Perché vi consente di avere un'equipe abbastanza grande. Perché se voi invece costruite 2 servizi diversi, uno che svuota l'ospedale psichiatrico e uno che fa la salute mentale del territorio, dove avete tutto il personale per fare tutte queste cose? Per aprire 2 servizi invece che uno? Già aprirne uno è difficile, immagino, perché bisogna trovare le persone, bisogna aprire un 24 ore, bisogna trovare il posto. Quindi il mio consiglio è di sapere che per un po' convive, ha ragione Sabrina quando lo dice, convive il servizio territoriale anche con lo spazio intermedio, col servizio intermedio. Sono la stessa cosa per un po'. Bene. Alessandro, tu hai capito prima lo che ha detto Sabrina? Abbastanza, credo, vero? Abbastanza. Benissimo. Farò un po' la traduzione di lo che hai detto tu, ¿sí? Alessandro ahí aporta, digamos, a esta discusión que estábamos teniendo en relación a los términos y al alcance y demás, y él le parece como que entrar en un proyecto con un solo centro de salud mental en principio es como una muy buena idea, porque nosotros ahora tenemos como 2 grandes objetivos. Por un lado, ir cerrando el monovalente y por el otro, o sea, externando pacientes y demás, y por el otro, ir creando centros de salud mental territorial. Entonces, si vamos por las 2 cosas y creamos 2 grupos diversos para ir por todo, digamos, por ahí corremos como el riesgo de no llegar, digamos, con los recursos, con los lugares, digamos, con todo lo que, la logística que se necesita. Entonces el consejo y lo que nos aporta es ir de a una cosa por vez, empezar con este proyecto y que vamos a estar en un tiempo en donde es un tiempo, ¿sí? Que se va a convivir entre servicios territoriales y servicios intermedios, digamos. Se questa strategia funziona, ed è bene dirlo, man mano il servizio intermedio servirà sempre di meno. Perché ci sarà sempre meno gente, sono ottimista io, sempre meno gente che andrà nell'ospedale monovalente. E voi non avrete bisogno di doverlo chiudere, perché il servizio intermedio e il servizio territoriale sono lo stesso servizio. Semplicemente farete di più lavoro sul territorio e di meno il lavoro di uscita dall'ospedale monovalente. Claro, lo que dice es que si esto funciona, lo que vamos a tener más adelante es, vamos a usar cada vez menos, digamos, estos servicios intermedios, pero porque también vamos a empezar a usar menos el monovalente. Okay. Hay una consulta interesante que hace Javi, que bueno, justo se tuvo que ir, no sé si volvió, no, creo que no, que me parece interesante porque quizás a todos nos hace un poco de ruido y queríamos compartirla con ustedes. Dice, me parece importante que pensemos bien cómo sería la convivencia de un dispositivo de umbral mínimo con otros tratamientos ambulatorios en un mismo lugar. Suele ser un tema difícil y hay que trabajarlo bien. Hubo algunas experiencias respecto a esto en la ciudad. La verdad que no sé, no me doy cuenta que otras experiencias, si alguien sabe a qué se refiere Javi, sería bueno que lo comparta. No sé, Antonio, capaz que vos tenés ahí algo. Me parece que puede ser la estación que habla, la experiencia de la estación que convive. Un centro de día con talleres más aleatorios, digamos. Me parece que puede ser eso. Porque Javi estuvo ahí trabajando en la estación. Se me ocurre que puede ser eso. Sí, puede ser que hable de esa experiencia. Y era muy difícil, yo no estuve ahí, pero la experiencia de usuarios diferenciar los distintos trayectos, digamos, ¿no? Quién iba al centro de día, por decirlo de alguna manera, quién iba a hacer una consulta más aleatoria, quién iba a un taller más específico, y ahí se complicaba. Eso era por lo menos lo que... si era, porque también ahí se confundía si era un centro, si es la estación, digo,
que tenía una función más de orientación, también cumplía esa función de orientar en relación a la problemática del consumo. Después se terminó armando como un centro de día, que tenía una lógica y además había talleres. Entonces como que eran diversos dispositivos que por ahí eran, me imagino, para los compañeros que estaban ahí y para los propios usuarios poder discernir una cosa y la otra, digamos. Me parece que se está refiriendo a eso. Yo creo, me parece súper importante esto, ¿no? Porque dos cosas básicamente. Me parece que es importante precisar de qué se va a encargar, qué tarea a cargo va a tener el centro territorial. Porque superponer tareas, actividades, es desperdiciar servicios, desperdiciar recursos, la gente queda mareada, no sabe dónde tiene que ir, digamos, me parece que sería un garrón que eso sucediera. Entonces, digo, me parece que hay que precisar, por lo menos en principio, o en una primera etapa, qué tareas, qué tipo de población, qué actividades concretas tomaría el centro territorial. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que desde el inicio, porque había una pregunta ahí que decía, bueno, habría que consensuar con las instituciones y los centros de salud del barrio, bueno, cómo se va a emplazar esto, qué relación va a tener. Me parece que pensarse de entrada al interior del sistema de salud es sumamente importante, digamos, ¿no? No como una cosa extra afuera ad hoc. Nosotros la salud mental en general somos ad hoc, digamos. Quedamos al margen, adheridos a algo que no fuimos pensados desde el inicio, ¿no? Fíjense ustedes los lugares que hay para psicología, por ejemplo, en los centros de salud, ¿no? A dónde quedan los Zoom o los espacios para trabajo grupal en los centros de salud, ¿no? Eso da clara cuenta de que no fuimos pensados desde el inicio, ¿no? La salud mental no fue pensada desde el inicio en el proyecto de salud X. Bueno, en fin, me parece que esas dos cosas hay que tenerlas como muy precisas y muy claras desde el inicio. Pero quiero agregar algo importante que dijeron Alessandro y me parece Lucas en varias ocasiones, y que lo agregan hoy cuando nos hacen la observación de los pocos por ahí enfermeros, no hacen la formación de recursos humanos, la importancia en ese centro de como tarea se tenga principal que todos los trabajadores puedan estar en la reunión de equipo, digamos. Como tarea fundamental que todos los trabajadores se reúnen en un momento, digamos, dado para hacer la planificación o el trayecto de las diferentes estrategias. Eso me pareció importante que lo señalizaron al principio como experiencia de ellos y ahora nos señalan a nosotros con los recursos humanos como que eran pocos y que, bueno, ¿cómo haríamos para poder pensar eso? Como tarea del centro territorial. Sofi, ¿querés decir que te ayudo? Sí, fueron varias. Sì, allora il primo punto era pensare magari a una convivenza all'interno di questo centro diurno tra la parte principale e anche altri trattamenti ambulatori, oppure che altre funzioni si potrebbero mettere, che altre attività si potrebbero far fare in questo centro, quindi che sia un po' il nucleo di diversi servizi. Però poi dicevano che bisogna stare attenti a comunque mantenere un ordine, che la popolazione sappia esattamente cosa gli viene offerto in questo luogo, che servizi ha a disposizione senza creare troppa confusione. Che bisogna quindi pensare fin dall'inizio all'organizzazione, all'importanza di ogni ruolo, di tutti quanti, perché in quella che è la situazione della salute mentale finora non hanno tenuto conto fin dall'inizio anche credo del ruolo degli psicologi o di determinate cariche specifiche.
sono lasciati molto al margine di tutto quanto quello che è il sistema. E nell'ultimo intervento hanno sottolineato l'importanza di ciò che avete detto voi, quindi che tutti quanti i lavoratori del centro abbiano la possibilità di partecipare alla riunione d'equipe, quindi che ci sia questo momento in cui partecipano tutti quanti, così tutti quanti sanno bene qual è la pianificazione del lavoro, e sì, anche l'importanza che ha la formazione di ogni ruolo per tutti i lavoratori, e questo. Io vorrei dire una cosa in merito alla definizione chiara dei ruoli di chi lavorerà in questi servizi e dell'offerta dei servizi, del servizio. Luca va a hacer va a referir algo en relación a la oferta de este centro de salud mental y quienes podrían trabajar. Sono perfettamente d'accordo che in una fase di progettazione e presentazione del servizio sia necessario definire chiaramente i ruoli e i compiti di ciascuno e l'offerta generale complessiva del servizio, così che chi ci lavori sappia qual è il progetto, lo schema, la linea, e che chi afferisce al servizio, le persone utenti del servizio, ma anche la cittadinanza tutta, sappia cosa può trovare in quel posto. Es fundamental en esta fase de un proyecto definir los roles y digamos los alcances del servicio tanto para quien trabaja sepa lo que tiene que hacer y para la ciudadanía sepa que va a encontrar ahí en ese lugar. Mi sembra però altrettanto fondamentale che nella nostra testa lasciamo un po' di spazio di incertezza, indeterminatezza, imprevisto, per non rischiare di fare un lavoro solo tecnico e che si risolva nel eseguire prestazioni, fornire prestazioni. Luca dice que también es fundamental que dejemos algo de espacio en nuestras cabezas para los imprevistos y para no ser tan rígidos en seguir, digamos, lineamientos. E questa mi pare una differenza fondamentale tra un paradigma psichiatrico che coinvolge altre professioni ma che rimane psichiatrico, e un paradigma di salute mentale, ovvero nel paradigma psichiatrico si eseguono prestazioni e si punta sull'atto tecnico, è tutto basato sull'atto tecnico e sul protocollo. Nel paradigma di salute mentale ciascuno è ben competente e ben consapevole di quello che può offrire e di quello che deve offrire da un punto di vista tecnico, ma è altrettanto consapevole che la vita delle persone è fatta di 1000 cose che di tecnico non hanno nulla. Esta es la diferencia fundamental entre un paradigma psiquiátrico y un paradigma de salud mental. El paradigma psiquiátrico se siguen prestaciones, protocolos, está la cuestión técnica, digamos, más a rajatabla, y en el paradigma de salud mental cada uno es competente y sabe lo que tiene que hacer, obviamente desde un punto de vista técnico, pero también entran acá la vida de las personas que de técnico no tiene nada. E finisco. Un esempio concreto che mi viene in mente è che noi adesso definiamo quello che fa questo servizio, ma poi in corso d'opera, mentre le cose accadono, dobbiamo essere pronti a ridefinire quello che il servizio fa in base a quello che realmente accade e in base a come realmente se lo vivono le persone che sono utenti del servizio. Quindi la priorità va ai bisogni reali delle persone piuttosto che alla organizzazione predefinita del servizio. E sono sicuro che tutte quante le persone presenti
sanno bene sta roba, ma mi pare importante sottolinearlo. Nosotros ahora en este momento definimos qué va a ser el servicio, digamos, con cuestiones más específicas, pero cuando las cosas vayan sucediendo, digamos, y vayan aconteciendo, ahí se va a poder redefinir, digamos, las funciones y roles del servicio, porque, bueno, vuelve a subrayar esta cuestión de la vida de las personas, que no tiene que ser una cuestión tan rígida y que tiene que obedecer a la organización de un servicio, digamos. No sé si lo llegaste a traducir, Gi. Estoy en el centro de salud y estoy un poquito complicada con la atención. Pero él explica todo esto del imprevisto y del emergente, de tomar el emergente, pero sobre la base de que cada quien sepa también lo que tiene que hacer y que la gente también tenga claro qué tiene que ir a buscar a cada lugar. O sea, qué propone cada servicio, qué es lo que ofrece cada servicio. Eso sí quede claro, digamos, sobre esa base. Por jugar con esta cuestión del imprevisto y de de superar el paradigma psiquiátrico en poner un paradigma de salud mental, que no solo aloje lo técnico, sino también lo vincular, lo personal, lo que sucede en los territorios. Gracias, Romy. Me parece importante, acá hay algunos comentarios de Antonio que quizás no los pueden sumar oralmente, los leo, si Antonio después querés completar. Habla de la plasticidad del dispositivo, la disponibilidad para alojar ese imprevisto. Me acuerdo que cuando lo estábamos escribiendo, pensando, se nos ocurría, Antonio, con la experiencia de haber trabajado en centros de noche, con problemáticas de consumo problemático, planteaba que justamente que te llega el imprevisto, ¿no? Un usuario que está referenciado a ese lugar, que no estaba parando, pero que esa noche tiene que parar, ¿no? En ese lugar porque lo necesita, ¿no? Entonces, no es un nuevo usuario que tiene que ingresar todo de nuevo, es alguien que ya está referenciado, que lo necesita, digo, de alguna manera esas situaciones nos ponen en tensión entre esto que decíamos, ¿no? Lo que es umbral mínimo, abierto, disponible, y lo que es un criterio más rígido y más estricto, que es lo que pensamos para la noche, ¿no? De alguna manera se nos ocurría una quinta cama que esté siempre desocupada, pero para los imprevistos, ¿no? Para esas situaciones que pueden llevar a que haya que ocuparla. Una cama que puede ser para los profesionales que duerman, pero a la vez puede ser para algún usuario que en urgencia no subjetiva, sino de otro carácter, lo pueda necesitar. Eso se me ocurría. Y vuelvo a esto, ¿no? Para que lo podamos pensar, para que lo podamos debatir. Digo, en Italia, los centros territoriales conviven, ¿no? Las actividades, talleres, actividades abiertas a la comunidad con las internaciones, ¿no? Que suceden a la noche. Entonces nosotros queríamos, pero a la vez, digo, a nosotros nos hace ruido esto. Si será posible convivir entre un dispositivo abierto a la comunidad de lunes a viernes en el horario de la mañana y de la tarde, pero un dispositivo más bien cerrado para contener y alojar a estas 4 personas que estarían, nosotros no queríamos decir internadas, porque no nos gustaba usar el concepto de internación, sino más bien de alojar, o no me acuerdo qué otros conceptos usamos, a lo mejor aparecía algo distinto. Me gustaba ponerlo en tensión para trabajar acá con el equipo. Perdón, Sofi. Allora, in poche parole, diceva che bisogna pensare anche nel caso in cui per un qualche imprevisto un utente abbia la necessità, che magari un utente non nuovo abbia la necessità per un qualche motivo di rimanere lì una notte, quindi sì, pensare magari a un letto in più che può servire per chi lavora, per magari riposarsi, e poi se invece ce n'è bisogno utilizzarlo nel caso di necessità. E quindi sì, bisogna pensare anche, sarebbe interessante pensare a un modo
per far convivere i due tipi di dispositivi, quindi il sistema più aperto che include attività con la comunità e tutto quanto, ma anche con una struttura che comprenda anche allo stesso tempo una struttura più chiusa, con più regole, non lo so, per gli utenti che poi si ritrovano ad alloggiare lì la notte. Quindi sì, far incastrare le due più cose. chiusa per l'ingresso, diciamo, non più chiusa per rimanere là, diciamo, più chiusa per ingressare, il modo di ingresso di questi utenti per lo spazio di notte, diciamo. Sì. Più selettiva, capito? Sì. Selettiva. Sottolineo una cosa secondo me molto importante, cioè non dobbiamo dimenticare che questo spazio deve essere uno spazio che ha delle relazioni con la casa delle persone, il posto dove vivono, la comunità, perché se no dimetterle sarà difficile. Se non pensiamo, dobbiamo pensare a un luogo che deve essere tanto in relazione con il territorio, perché altrimenti vi resta come una comunità, vi rimane una comunità, vi rimane uno spazio residenziale e basta. Per poter rimandare le persone a casa, voi avete scritto bene, c'è un passaggio in cui dite noi immaginiamo un mese di presenza. Ma se immaginiamo che alla fine di questo mese le persone devono rientrare a casa o avere dei percorsi comunque che escono dal centro, bisogna immaginare come. Nel senso che noi abbiamo, la risposta che io vi darei se fossimo in Italia sarebbe noi facciamo un budget di salute, ne abbiamo forse parlato, o ne facciamo un budget di salute, costruiamo delle cose, abbiamo degli operatori che lavorano sul territorio. Bisogna pensare che cosa c'è nel territorio quello lì, lo spazio dove voi costruite questo centro, che vi consenta anche di far uscire le persone, di farle rientrare a casa. E chi poi andrà a trovarle a casa? Chi proseguirà il lavoro dopo che le avete dimesse? Questa secondo me è la sfida più importante, perché se la vincete riuscite a creare un servizio territoriale. Se no, altrimenti rimane solo un servizio intermedio. Bello magari, però che non riesce a essere nel territorio. Ovviamente non dipende soltanto da quello che si scrive nel documento, dipende anche da chi poi lì ci lavora, perché essere nel territorio è proprio una cosa pratica, lo diceva bene credo anche Luca. Però questa è la grossa sfida sulla quale secondo me che vi impegnerà di più nella realizzazione di questo bel lavoro. Lo que Alessandro plantea es que hay que pensar bien en relación al Centro de Salud Mental Territorial que cómo este espacio tiene que estar articulado con el territorio, pensar bien qué otras instituciones hay en ese territorio específico que se seleccionó, pero sobre todo que la idea es el trabajo en domicilio, digamos. O sea, hay que pensar que en ese territorio la idea es que el centro de salud mental pueda hacer la articulación necesaria para que las personas vuelvan a sus casas, no se queden en el centro de salud mental territorial. Él nos recordaba, digamos, que en el escrito habíamos puesto un plazo más o menos de un mes, pero bueno, después del tiempo que lleve, digamos, alojar a una persona, una vez que la persona, vamos a decir ahora, después vemos estas palabras más técnicas, pero es dada de alta, bueno, esa persona tiene que volver a su domicilio. Entonces, la idea es también ver quién va a seguir trabajando con esa persona en su proyecto terapéutico individual, digamos, porque si no, el Centro de Salud Mental Territorial va a terminar siendo un espacio intermedio y nunca territorial. No sé si me faltó algo, Agus. A proposito di
definizioni, differenze, eccetera. Alessandro, forse vuoi dire qualcosa sui criteri di inclusione, come dicevamo prima, nel servizio, piuttosto che le crisi gravi vengono trattate nell'ospedale generale? Cioè, sul fatto di definire cosa viene rimandato all'ospedale generale, cosa viene preso in carico dal servizio. Sì, allora, su questo c'è un passaggio interessante che fate nello scritto. Secondo me avete fatto un buon scritto, cioè ci sono tante cose dentro, complimenti. In cui dite bisognerà fare degli accordi, cioè bisognerà metterci d'accordo in modo che sia chiaro il ruolo di questo centro di salute mentale rispetto alle altre cose che ci sono. Per esempio, bisogna capire, voi a un certo punto scrivete questo centro di salute mentale potrebbe ospitare anche delle situazioni di crisi che non sono così gravi da dover finire nell'ospedale generale, almeno così ho capito. Questo io vi consiglio di ragionarci un po' insieme su cosa vuol dire questa frase, perché è una frase un po' generica e potrebbe aprirsi a tante possibili interpretazioni, anche perché il concetto di crisi vuol dire tante cose. Una crisi è io che litigo con mia mamma e mio papà e ci urliamo di tutto, e anche se io non ho nuovi sintomi, però quella lì è una crisi, perché in quella casa non ci riesco più a stare oggi. Crisi è una persona che ha perso il lavoro e che per questo è completamente disperata. Crisi è anche l'esordio della schizofrenia. È tutto crisi. E forse lì bisogna un po' capire cosa avete inteso voi quando lo scrivevate. Cos'è che immaginate che debba per forza stare nell'ospedale generale e quali invece sono le cose che possono stare anche in questo centro in crisi. E non tanto per scriverlo nel documento, ma per averlo chiaro voi che ci lavorate, che lo volete creare questo posto, aver chiaro che cos'è la crisi che noi possiamo gestire, che cos'è invece quella che no, che è meglio che vada nell'ospedale generale perché ci mette troppo alla prova, perché non è, ancora non ce la facciamo a gestirla qui. Questo aspetto qua, Luca, intendevi, immagino? Sì. Bueno, ahí lo que plantea tanto Luca como Alessandro es, bueno, primero Alessandro nos vuelve a felicitar por el escrito, dice que está muy, muy bueno, y lo que sí nos aconseja es como poder, en el punto en donde hablamos en relación a qué puede alojar este centro de salud mental territorial en términos de crisis, nosotros lo que Alessandro interpreta es que ponemos que este centro de salud mental territorial puede alojar lo que el hospital general, que lo que no tiene criterio, digamos, para el hospital general. Entonces ahí nos hace mucho hincapié en que podamos definir con mucha más precisión, porque bueno, el concepto de crisis es muy amplio. Una crisis puede ser una discusión familiar, puede ser alguien que perdió un trabajo, o puede ser una descompensación de alguien que tiene ya un diagnóstico de esquizofrenia, digamos. Entonces, definir más precisamente para nosotros cuál sería la crisis que este centro de salud mental territorial puede alojar y cuáles son esas crisis que por este momento no están los recursos dados como para poder asistirla en el centro de salud mental territorial y tiene que ser asistida en el hospital general. Dejo el silencio por si alguien quiere hacer un comentario a esto que comentaron los compañeros, decir algo, agregar. Sí, por eso ahí me parece que es clave los compañeros, los trabajadores que estén ahí en el cotidiano, abiertos y dispuestos a alojar eso que llega, que puede ser una cosa, puede ser un usuario que ya, a ver, yo coincido ahí con Alessandro, digamos, definir un poco, despejar, pues le decimos crisis a todos, y ahí me parece que es clave esa primera
recepción de los compañeros que estén muy entrenados para poder escuchar eso que llega, para ver cómo orientarlo, para dónde, digamos, cómo alojarlo, porque esto pasa mucho, que al centro de salud llega alguien descompensado, entre comillas, y en realidad ya tiene que ver más con a lo mejor un conflicto, esto con un familiar, con un referente, y es simplemente alojarlo, escucharlo. Nosotros acá tomamos un mate, decimos, ¿no? Tomamos un mate y hacerle lugar a eso, y quizás es eso, escuchar, descomprimir, vincular con la familia, y nada más que eso, no es un cuadro más agudo de otro orden. Y ahí me parece que es clave cómo pensar el personal disponible para eso que llega, porque ahí está, me parece, la clave. Se me ocurre pensarlo que eso debería ser siempre en duplas, ser más de uno, que esté ahí pudiendo despejar eso que ingresa. Me parece que ahí es como clave para no reproducir las lógicas que charlábamos antes, digamos, ¿no? Porque muchas veces son estas situaciones las que producen sentido en sentido totalmente contrario a lo que queremos. Se construye, porque no se recepciona y no se escucha lo que llega, se construye otra cosa. Y eso me parece que es lo que contribuye a reproducir la lógica manicomial. Sí, y ahí, Antonio, agrego que desgraciadamente cuando no se puede construir otra lógica, terminamos recurriendo a los polivalentes o a los hospitales generales, pero ya en un sentido manicomial, no en un sentido de estrategia clínica. Entonces, definir eso es fundamental, porque muchas veces podemos alojar las situaciones, recepcionarlas desde otro modo, digamos, y eso implica un lazo con lo familiar, implica un lazo con la institución, implica otro modo y no llega a una internación que es innecesaria y aparte iatrogénica para el paciente en ese momento hacer un corte con lo que viene trayendo. Perdón, y digo una cosa, ahí me parece que por eso digo que es clave los compañeros que estén ahí, porque ahí se juega la disponibilidad. Estar disponible para escuchar eso que llega, para escuchar. Si no, ahí me parece que es clave. Que esos compañeros tengan mucha disponibilidad a poder alojar, para ver cómo transitar por ahí. Sofi, ¿querés que te ayude? Sí, yo entendí solo due o tre cose, che in pratica, cioè la cosa chiave è che i lavoratori abbiano la disponibilità di stare lì ad ascoltare e comunque anche rapportarsi con gli utenti che arrivano, prima di magari spedirli direttamente agli ospedali polivalenti o ai generali. Però no, non so se mi è mancato qualcosa. Gise o... Sì, questo che è troppo importante vedere o la scelta di questi laboratori per poter... Scusa, Sofi? La scelta di questi laboratori per gestire queste cose o per poter fare, diciamo, un'ascolta più interessata, così. Molto importante la scelta. Antonio ha sottolineato questo, la scelta di questi laboratori per il lavoro sul centro di salute mentale. Sono perfettamente d'accordo e secondo me questo rientra nel ragionamento sui criteri, sulle procedure e sul margine di libertà. Appunto, per non agire automaticamente, in automatico, bisogna innanzitutto sedersi e ascoltare o andare a ascoltare qualsiasi cosa, che però sia intanto vedere qual è la situazione reale con cui ho a che fare. Quindi sono perfettamente d'accordo con questi interventi. Luca dice que está de acuerdo con lo que dice Antonio en relación a la elección de las personas que van a trabajar en el centro de salud mental, que son quienes van a poder disponerse, digamos, a escuchar.
no sé si a lo mejor poder pensar más puntualmente en esto que planteaba Alessandro, ¿no? De decir, bueno, ¿qué crisis va a tener el centro? Porque si no, digo, como para ir recortando algo, ¿no? De qué crisis va a tener el... Pensar, Giselle, pensar que la crisis no implica, como dice Alessandro, y estoy re de acuerdo, una crisis no implica un diagnóstico, y eso vuelvo a lo que ellos nos marcan del registro, que lo que no saben que el registro que tenemos que hacer, lo único que podemos poner es diagnósticos que ya están nomenclados. No podemos poner justamente el alojamiento o que la crisis implique un conflicto familiar o incluso en un paciente esquizofrénico que toma medicación, digamos, ¿no? O sea, porque ser esquizofrénico no quiere decir que una crisis implique otro tipo de alojamiento, digamos, ¿no? O sea, que no pongamos el diagnóstico ante la crisis, digamos. Que no sea un lugar de diagnóstico y que realmente en esto de nosotros poder anotar los diagnósticos, lo que no saben ellos es que el sistema que tenemos de diagnóstico, el SICAP, nada más nos admite registrar lo que es el manual, el CIE-10, no nos permite registrar ningún otro tipo de prácticas que nosotros hacemos en un alojamiento de una situación que pensamos, incluso de un paciente que es esquizofrénico, que tiene una psicosis, que por ahí viene por otro tema, digamos. No, el diagnóstico del alojamiento, de esa primera disponibilidad, no va a ser la esquizofrenia una crisis. Va a ser, qué sé yo, un movimiento con el padre, un movimiento que pasó en la familia, que tener esa disponibilidad de escucha y esa diferenciación no es fácil. Y no la podemos registrar porque no tenemos un sistema todavía para registrar esto. Traduzione? Sì, Sofì. Quello che ho capito è che se per esempio c'è una persona che soffre di schizofrenia, non è la schizofrenia in sé a comportare la crisi, ma magari un determinato avvenimento con il padre o con un'altra persona, cioè l'evento in sé non dovuto alla malattia e al disturbo, e che quindi sì, cioè bisogna avere la disponibilità di ascoltare e comprendere bene ciò che è successo in questo episodio. Quindi sì, capire bene qual è stata il vero motivo che ha fatto scatenare la crisi e non prenderla come dovuta al disturbo. Sì, credo che abbia detto anche che la crisi non è una questione di diagnosi, no? Se ho capito bene, no? Che non è la diagnosi che determina la crisi, ma è tutto quello che succede, l'episodio che è successo, la vita della persona rispetto al problema di salute mentale che ha, il contesto che vive. Molto giusto. Come, visto che ci avviciniamo all'ultima fase di questo nostro incontro, io vi proporrei, credo che vi abbiamo dato un po' di stimoli. Ci sono delle cose aperte, secondo voi, importanti, delle quali, visto che è l'ultimo incontro tra di noi, sentite ancora il bisogno di discutere, che magari io e Luca possiamo ascoltare adesso ed eventualmente anche rispondervi per iscritto scrivendo 2 riflessioni che poi qualcuno tradurrà, perché non credo che riusciremo a scriverle nella lingua giusta, però potrebbe essere un modo per lasciarci alla fine con un piccolo feedback di queste giornate, e per chiudere anche con un piccolo feedback. Ma se ci sono delle questioni aperte, delle ultime domande, non sarebbe male. Secondo me, per riassumervi il mio pensiero, mi fermo per far tradurre. Alessandro lo que plantea es la posibilidad de que como queda ya este último encuentro y ya avanzamos bastante, que podamos tener un intercambio entre nosotros de las cuestiones ahí que nos hayan quedado, que vayamos planteando, y ellos pueden ir por ahí haciendo algunos comentarios, obviamente en italiano, y después hacemos la traducción, pero como para poder intercambiar entre nosotros. Una cosa secondo me molto importante, ma prima o poi saremo arrivati a parlarne, è che
in questi seminari che stiamo facendo ci sono altri 3 o 4 gruppi che lavorano. Parlano alcuni di lavoro, altri parlano della casa, dell'abitare, altri parlano di come smontare l'ospedale monovalente. Il fatto è che per quanto riguarda la costruzione del centro di salute mentale ci serve tutta questa cosa. Cioè, per fare un servizio di salute mentale sul territorio serve ragionare sulla casa, dove le persone andranno a vivere, sul lavoro che loro potranno fare quando sono usciti dall'ospedale monovalente o dal centro di salute mentale, capire come far uscire le persone dal monovalente, come rapportarsi con i familiari, come lavorare sul territorio. Cioè, in pratica, anche se noi siamo un sottogruppo, in realtà siamo chiamati a mescolare tutte le altre cose che vengono dette negli altri sottogruppi. Perché costruire un servizio sul territorio vi farà fare i conti, per esempio, molto banalmente, sul dove le persone vanno a vivere, che lavoro faranno, come verranno accettate dai vicini, dalle persone che vivono vicine a loro. E tutte queste cose qui di chi sono competenza? In gran parte sono e saranno competenza degli operatori del centro di salute mentale del territorio, perché a loro toccherà convincere i vicini che tutto sommato non è tanto male avere qualcuno che lavora e che veniva dall'ospedale monovalente, perché a voi toccherà trovare delle case in affitto a un prezzo accettabile, eccetera, eccetera. In realtà il centro di salute mentale è il centro attorno a cui si muove tutto il resto, e quindi costruirne una è una grande responsabilità. La seconda cosa, mi fermo per far tradurre, Giselle? Meglio. Lo que Alessandro dice es que además de nuestro grupo, hay 3 grupos más, como todos sabemos, que están trabajando en distintas temáticas: vivienda, trabajo, cómo desmantelar el monovalente, y que, digamos, estos son 4 grupos. Bueno, no es sin eso el poder pensar en armar un centro de salud mental territorial, digamos, ¿no? Para armar un centro de salud mental territorial es necesario mezclar todo eso. Entonces él, bueno, también propone esto: somos un pequeño grupo de trabajo, pero venimos llamados a mezclar todo lo que se trabajó en los otros grupos, porque cuando el centro de salud mental abra, los operadores del centro de salud mental son quienes también van a participar en ver cómo estas personas que asisten al centro de salud mental viven o dónde trabajan, y si no viven o trabajan, bueno, gestionar algunas de estas cosas, y ni hablar de las personas que son externadas del monovalente, digamos. Quindi se un aspetto molto importante è ragionare sul territorio, significa che se avete deciso, per esempio, dov'è la localizzazione del centro di salute mentale, bisogna mappare, questo avete iniziato a farlo, quali sono le altre risorse che si trovano in quella zona della città. Risorse con le quali si può entrare in relazione, possono essere piccole associazioni, possono essere... Questo è uno dei lavori che sarà importante fare. Un'altra cosa secondo me importante, l'ho detta, è capire cosa intendete, quali tipi di crisi, quali tipi di momenti si possono ospitare, possono avere dei percorsi là dentro. Vi sarà utile saperlo per voi, ma anche per parlare con gli altri. Anche per parlare con gli altri. All'inizio, l'ho già detto la volta scorsa, ma lo sottolineo, ricordatevi di scegliere situazioni facili, di scegliere situazioni sulle quali vi sentite sicuri, non partite subito con il caso impossibile, ok? Partite con situazioni in cui ci sono dei familiari, la relazione è buona, si può lavorare sul territorio. I casi impossibili facciamoli tra un po', ok? Perché è importante anche dare l'idea che il progetto stia funzionando. Quindi iniziate piano per poter fare le cose difficili più in là. Ultimo commento dopo. Sì, per piacere.
Bueno, entonces, si decidimos esta localización del Centro de Salud Mental Territorial, tener muy en cuenta, digamos, qué otros recursos hay en esa zona, en ese territorio, con los que se puede entrar en relación. Ese es un punto importante. Y el otro punto importante es, que ya lo estuvimos discutiendo y Alessandro ya lo señaló, pero bueno, vuelve a subrayar que enmarquemos bien qué tipos de crisis se van a alojar, sobre todo al principio, porque es importante entenderlos nosotros y también es importante para hablar con los demás acerca de eso. Y él nos aconseja elegir en principio situaciones simples, empezar por lo más fácil, por lo que ya tenemos como una buena relación con el territorio, con la familia, no entrar en principio, por lo menos con situaciones complejas. Ultimo commento. Quando avete definito qual è l'equipe di lavoro, avete definito un'equipe sanitaria, che è fatta da sanitari. Dice Rotelli, in uno scritto che mi ha prima ricordato Luca, che è molto importante, ed è stato molto importante per poter chiudere l'ospedale psichiatrico, il lavoro di quelli che non erano, lui li chiamava i non professionali. Sono le persone che non fanno né l'infermiere, né il medico, nello Scusa psichiatra. Alessandro, non ho ascoltato chi ha scritto questo. Rotelli, Rotelli, un erede di ascolta, Bavaglio. non avevo ascoltato. Ok. Queste persone lui le chiamava non professionali, sono persone che non sono psichiatri, non sono psicologi, non sono infermieri, ma che nella storia della chiusura dell'ospedale psichiatrico sono stati importanti perché hanno insegnato a fare il pane alle persone che volevano imparare a fare il pane, perché sono stati importanti per aprire la ditta di facchinaggio, perché hanno costruito Marco Cavallo, la statua del cavallo, ecco. Ricordatevi che in questa storia è importante anche inserirci dentro del sapere diverso da quello della psichiatria. E per sapere della psichiatria intendo anche tutto il resto del sapere, okay? Bisogna inserire dentro anche del sapere comune, fatto di relazioni, fatto di vita, lo diceva prima Luca, io credo che sia un pezzo molto importante e che quindi è la mia ultima raccomandazione, con infine un augurio di buon lavoro. E poi aspettiamo le ultime domande. Luca, se volevi dire qualcosa tu. Dopo la traduzione. Okay. Alessandro lo que comenta como último punto es, en el equipo de trabajo, en lo que él, en el escrito que nosotros hicimos, lo que él es un equipo sanitario, que es muy importante, digamos, para poder gestionar, digamos, el centro de salud mental, pero que no nos olvidemos algo importante que Rotelli dice en relación a la importancia que tienen las personas no profesionales, ¿sí? Con sus saberes, y lo importante que han sido en la historia del movimiento, digamos, de desmanicomialización en Italia. Bueno, nombró, digamos, algunas cuestiones como, por ejemplo, gente que quería saber hacer pan, bueno, las personas que enseñaron a hacer pan a estas personas que no eran profesionales, lo mismo de la historia de la estatua de Marco Cavallo, que bueno, es re interesante después si la quieren leer, que bueno, que quienes ayudaron, digamos, a hacer esa estatua no eran profesionales, pero que tienen dentro del movimiento un rol fundamental. Entonces también tenemos que pensar en sumarlos a los equipos, digamos, sumar estos saberes comunes más allá del saber de la salud mental a los equipos de trabajo. Y por último nos augura un buen trabajo, así y ya nos deja intercambiar, y Lucas quería agregar algo más. Luca? Io le ultime cose che vorrei dire le lascio dire a chi le ha già dette meglio di me, cioè lo scritto di Rotelli a cui fa riferimento Alessandro è quello che vi ho linkato nella chat, già tradotto in spagnolo, ed è un testo in cui Rotelli ha riassunto quelli che secondo lui sono stati i principi fondamentali di tutte le esperienze di salute mentale che hanno funzionato.
in giro per il mondo. Quindi i principi che probabilmente deve avere un'esperienza per poter riuscire ad essere un'esperienza di salute mentale funzionante. Come ci ha detto Alessandro, il lavoro che avete fatto finora, che è condensato nella bozza che ci avete inviato, è un buon lavoro. Secondo me tornare ogni tanto a questo scritto di Franco può aiutare a fare il punto della situazione. Luca nos sugiere que vayamos un poco al texto de Rotelli, en donde que está traducido en español, que él ahí enuncia los principios fundamentales de la salud mental que han funcionado en todo el mundo y que bueno, que el escrito que se hizo, digamos, en relación a este proyecto del Centro de Salud Mental Territorial está muy bueno, pero nos sugiere que repasemos ahí esos puntos del escrito de Rotelli que nos puede ayudar un poco más. Ahí compartió en el chat, Gise, y todo eso. Es un texto muy leído en esta zona. Gracias por compartirlo. Quizás tengamos que volver a leerlo, pero todos los años le pegamos una leída. Cada año lo volvemos a leer. Es un texto que nos ordena, al menos en esta región, para todos es un texto de los centrales. Perfecto. Bueno, compañeros, gracias por todo el trabajo realizado. La propuesta entonces es que nosotros nos quedemos en debatir algunos puntos más y que luego ustedes podrían acompañar. No sé si eso lo piensan ahora, si lo piensan en otra próxima oportunidad. A la vez, Alessandro, habías nombrado esto de los distintos cursos, ¿no? Se hicieron diferentes cursos contemporáneos a digamos, iban sucediendo. Hoy, por ejemplo, está haciendo en este exacto momento el de desmontar el manicomio. Esta semana es el último también de las casas y de las cooperativas. Quizás haya una invitación para hacer alguna especie de encuentro general, en donde poner en conjunto lo trabajado. Eso es importante pensarlo, no lo tenemos todavía pensado cuándo, pero bueno, posiblemente puede ser esa una opción. Vero, ibas a decir algo, y Agus, también querías decir algo antes que habías quedado. Sí, Agus, estabas antes, dale, yo simplemente quería, dale. No, yo me quedé con lo de hace un rato acerca de las crisis, por ahí comentar algo que pensamos y que no lo dejamos ahí como muy registrado en el escrito. Pero bueno, un poco con respecto a las crisis, lo que pensábamos es que, bueno, las crisis más agudas, alguien al borde de un pasaje al acto o posterior al pasaje al acto, con producción delirante que pone en riesgo así o a otros, obviamente atendiéndose en el hospital, pero lo que imaginábamos o proyectábamos tenía que ver con estas situaciones que se estabilizan en una institución y que cuando vuelven al territorio se desestabilizan rápidamente. Entendiendo ahí la crisis con respecto a todo lo que tiene que ver con las referencias afectivas y comunitarias, cuando todavía esa red no está lista para recibir. Por eso me parecía tan importante esta diferencia que hicieron con respecto a lo intermedio y a lo territorial, pensar ahí cómo el dispositivo tiene que estar vinculado justamente al apuntalamiento y a reforzar esos vínculos familiares y afectivos. Me parece que, porque hay algo de las situaciones que estamos pensando que tiene que ver con crisis o con modos de existencia, decíamos, críticos, sí, con existencias críticas, que en realidad tenemos que pensar ese trabajo sobre todo. No tiene que ver con que esa persona tiene que resolver algo de modo individual, sino que tiene que ver con quién cuenta, con qué trabajo hacemos con las referencias afectivas. Eso. Yo puedo decir algo sumado a esto de Agus, no sé si había alguien. Cortito. Yo también me quedo pensando en relación a esto que planteaba uno de los compañeros, Javier creo que era,
en el vínculo de estos centros territoriales, puntualmente el de zona norte, que es el que estamos delineando, con no solamente la red de salud, sino con los dispositivos que ya vienen funcionando en el territorio. Yo creo que eso va a ser clave para delinear incluso la noción de crisis y qué tomar y qué no tomar. Digo, muy articuladamente con lo que ya viene andando en la zona. Yo pensaba incluso que va a ser el modo en el que el centro territorial pueda tener como, no sé si la palabra es efectivo, pero digamos, iniciar como con algún criterio de posibilidad. Es decir, que no sea algo externo a los procesos que vienen dándose en lo territorial, sino que sea alguna construcción compartida. Creo que un paso importante va a ser a lo mejor poner este escrito a cuenta de los equipos que ya vienen trabajando. Y decir, bueno, esta posibilidad, esto es lo que se viene pensando, lo que se viene hablando, y ver, bueno, qué aportes nos pueden dar desde el territorio también, y desde el sistema de salud que ya viene articulándose en el territorio, como para no desoír, digamos, los procesos que vienen andando, que si bien en el escrito está referenciado este punto, a mí me parece muy importante que los lineamientos tienen que estar, por lo menos, en puesta en tensión con los procesos territoriales. Sí, me parece... Perdón, alguien quería hablar. Ah, vas a traducir, Sofi. Sì. Allora, hanno ritirato fuori il discorso delle crisi, dicendo che quelle più acute, cioè i casi con crisi più acute, vengono presi dagli ospedali e normalmente succede che magari dentro la struttura riescono a ristabilizzarsi, però poi appena tornano nel loro territorio si ricominciano ad avere delle crisi e magari si destabilizzano di nuovo. E quindi una cosa molto importante è il vincolo tra il centro e il territorio, perché bisogna andare a lavorare con quello che è il contesto familiare e affettivo. Inoltre poi hanno parlato dei centri territoriali della zona nord, in cui cioè, sicuramente sarà tutto questo discorso sarà la chiave per vedere anche come affrontare le crisi, cioè i casi con delle crisi e tutto quanto. Però dopo tutto il resto del discorso di Luciana me lo sono abbastanza perso. Non so, Gise, si vos puoi aiutarmi. No, Luciana ha detto un po' in più di questo che cercava di dire Florencia, anche Verónica. Y también sobre la cuestión de retomar como los saberes del territorio y ponernos en tensión con este escrito, ¿no? Como que me parecía fundamental, es una idea muy interesante. O sea, sí, todo lo que escribieron, bueno, no sé si fue el Departamento de Salud Mental de Santa Fe o con quienes lo elaboraron, pero bueno, lo que retoma Luciana es que este escrito puede ponerse en tensión con los centros de salud, con los trabajadores que ya están haciendo las tareas en el territorio y como darle una vuelta con estos saberes y bueno, ver qué sale de ahí también, ver cómo se ensambla eso. Quindi sì, utilizzare un po' questo scritto e magari passarlo a chi già ci sta, a chi già lavora e sì, cercare un po' di incastrare le cose, di costruire un qualcosa, cioè portare queste conoscenze, queste già idee da chi sta già lavorando, creo. Sì, quello, Sofì, condividere un po' queste sapere, magari forse fare, tensionar, diciamo, queste sapere con le persone, i laboratori sul territorio. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien quiere hacer algún comentario más.
Yo, pero quería comentar una cosa de esto que planteaba Luciana, que me parece importante, la necesidad, que también se había nombrado en otro momento. Claro, ahora una vez que uno empieza a trazar algunas líneas en relación a cómo imaginamos estos centros territoriales, y si tenemos la posibilidad de concretarlo, ahora nos toca la parte de trabajarlo con atención primaria, digamos, de trabajarlo con los hospitales generales, de compartirlo con las compañeras y los compañeros que todos los días están atendiendo en los centros de salud, para que puedan ayudarnos a reforzar este escrito, a interpelarlo, a intervenirlo, digo, y que eso obviamente va a generar un ida y vuelta que es necesario. No podríamos empezar desde ese lugar marginal, de empezar por fuera de lo que es la red, justamente como antes había dicho Verónica, para nosotros es importante pensarlo desde el inicio como parte de la red. La idea es que esto quede instalado dentro de los distintos, ¿no?, servicios de salud en general, ¿no? Entonces, para eso es importante que si vamos a dar un comienzo, ese comienzo sea articulado, por un lado, insisto, con atención primaria, con centros de salud, y por otro lado, al mismo escrito también poníamos la función de rector, centralizador, que no nos gustaba mucho esa palabra de centralizar, pero a la vez sí que permitía ordenar que dentro de un territorio funcionan un montón de dispositivos que entre los mismos centros de salud o servicios no conocen. Un espacio de mujeres en un centro de salud, con un espacio de huerta en otro, con un espacio de niños, y se desconoce dentro del mismo territorio todo lo que funciona. Entonces, los centros territoriales vendrían a generar esa especie de centralización, ordenamiento de la cantidad de servicios, dispositivos, recursos que están en juego en ese territorio, específicamente para mejorar, alojar las situaciones, las problemáticas en salud mental. Eso me parecía importante poder ponerlo. Sí, sería destinado muy al fracaso, si no. Sofi, ¿querés traducir algo? Si se puede, o Gis. No. Andaba porque estaba el perro que, no sé, que se acaba de ir mi mamá, así que estaba ladrando y me perdí todo. Nada. Sí, disculpa. Sì, cercavamo di capire un po' cosa questo di il concetto di crisi, poter fare condividere questo scritto con gli altri lavoratori del centro di assistenza sanitaria, anche l'ospedale generale, per poter sì, condividere e anche poter magari fare un incontro in queste cose dei diversi sapienza, saberes, non so come si dice quello, per conoscenza. Saperi, diversi saperi. Saperi, conoscenza, e anche perché anche si pensa che di questo modo il centro di salute mentale territoriale, questo progetto, sarebbe esitoso, dall'altro modo no. Diciamo, sì, questo centro di salute mentale di una giornata all'altra si sviluppa come nelle margini della salute mentale, in questo territorio non sarà esitoso, diciamo. Bueno, compañeras, si les parece, vamos haciendo un cierre. Yo nuevamente vuelvo a agradecer a los compañeros de Italia, a ustedes, al equipo que ha funcionado acá. Para mí es muy importante en este contexto en donde la cosa está tan difícil, en nuestra América está muy tensa la realidad social, está grave realmente, demanda de manera que estresa mucho a las trabajadoras y a los trabajadores, las problemáticas nos estresan, y en este momento trabajar no está relacionado con el placer en absoluto, no está relacionado con la armonía, con el placer, con lo bello, para nada.
al contrario, ir a trabajar y atender la demanda está generando muchísimo malestar en nuestras compañeras, trabajadoras y trabajadores, y para nosotros eso es algo importante, importantísimo, que no lo vamos a poder resolver, porque no vamos a poder transformar todas las condiciones necesarias de trabajo, de asistencia para mejorar esto, pero sí crear espacios en donde crear construcciones colectivas, en donde compartir esto que nos pasa, en donde pensar alternativas a estos modos de trabajo, en donde desacostumbrarnos y dejar las viejas prácticas para poder animarnos a construir nuevas prácticas, justamente es convocar a que ahí donde está la cosa difícil podamos encontrar lo mejor de nosotros, que podamos hacer algo con esa demanda que llega de manera que desborda, y podamos construir alternativas. Y para eso es en colectivo. Es imposible que podamos solas o solos, es en colectivo. Y esa es la invitación a que sigamos encontrándonos, a construir esto que nos pasa y a transformar la práctica de este modo, escuchándonos, compartiendo, debatiendo, que nos parece una de las posibles alternativas. No alcanza, pero es algo que seguramente a todos nos conforta un poco más. Sí, yo también quiero agradecer, por supuesto, a los compañeros italianos y a las compañeras y los compañeros argentinos, por supuesto, santafesinos que han estado aquí y que seguiremos, por supuesto. Esto recién arranca, ¿no? Nos vamos a seguir encontrando para seguir debatiendo y para seguir transformando, digamos. Así que nos vemos con los santafesinos, nos vemos y seguramente con los italianos también en otras instancias. Mi hanno un po' ringraziato tutti quanti, voi e gli altri compagni argentini, e si augurano comunque di poter continuare la collaborazione, perché per riuscire a costruire tutto quello che vogliono fare c'è bisogno di collaborazione, perché altrimenti i singoli non riusciranno a cambiare le cose, però sì, comunque ci sono già delle buone basi e che questi incontri sono stati comunque super utili ed è stato tutto molto interessante, e che sì, si augurano comunque di poter continuare magari a fare altri incontri in determinate situazioni e cose così. Penso di sì, penso che faremo altri incontri. Nel frattempo, mucha suerte per il vostro bel lavoro. E ci rivediamo, a presto. Gracias. Grazie a voi. Grazie, ciao. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao.